¿Cómo le va, profe? ¿Anda bien usted? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira que tengo varios temas, tenemos que ir, porque hoy Mauro nos tiene las corridas. ¿Sí? Si metemos todos esos temas, mirá. No, pero hay un tema que quiero que le arranquemos, que lo veo mucho en las pantallas. La tensión Estados Unidos-Cuba, pensé que eso ya no lo iba a ver nunca más, yo a esto. Bueno, se reflota cada tanto. Sí. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad hay una acusación de Estados Unidos en contra de los Castro por el derribo de 2 avionetas ocurrido en 1996. Fue un poco tarde la intervención. Claro, ¿no? todavía no lo vi porque son un reclamo viejo, digamos. Sí. Si empezamos con ese tipo de reclamos, te imaginas que... pero bueno, huele un poco a excusa para acusarlo de asesino a Raúl Castro. Y bueno, justificar una intervención hacia el interior de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que muchas veces preocupa al poder político, el costo que pueda tener dentro de los Estados Unidos determinadas acciones, y además que en Irán, en definitiva, y ya con el diario del lunes, digamos, que podríamos decirlo que no le fue nada bien a Estados Unidos en Irán, ¿no? Porque gastó miles de millones de dólares. Perdió muchas aeronaves, también se traduce en pérdida de dólares. Tuvo varios muertos, y la verdad es que no hubo un cambio de gobierno en Irán, no hubo un cambio de postura. Irán sigue negociando con una posición muy fuerte. En definitiva, todo esto hizo al mundo más inseguro, al mundo más caro, al bolsillo de todos. Subió el precio del crudo, subió el precio del combustible, hubo problemas políticos en todos lados. En definitiva, fue un fracaso absoluto. Algunos piensan que esto de Cuba es un poco tratar de redimirse, de que Cuba es más fácil de violentar, digamos, porque no tiene el poderío militar que tiene Irán, ni la cantidad de gente, ni demás. De todas maneras, tampoco quizás sea sencillo. Entonces, bueno, está ahí en una encrucijada, y si la salida es hacia adelante en términos de violencia, me parece que está equivocado el gobierno de Estados Unidos, ¿no? No es momento de este tipo de incursiones como para poder compensar lo que pasó en Irán y lo que sigue pasando en Irán, ¿no? Así que hay que estar atentos con esto, ¿no? Esas acusaciones, acusaciones de que Cuba tiene una dictadura, que la gente pasa hambre culpa de esa dictadura y demás. Eso, si le importa o no le importa a Estados Unidos, digamos, va de acuerdo a las consideraciones políticas de cada gestión. En la gestión, por ejemplo, de los demócratas se había intentado, sobre todo con Obama, un acercamiento con Cuba, que me parece que esa es la mejor estrategia que puede tener un país capitalista como Estados Unidos. Que es la apertura económica gradual de Cuba, la apertura política. Me parece que eso tiene más resultado que el bloqueo, que cuánto tiempo ya tiene un bloqueo, desde el establecimiento del régimen de los Castro a fines de los años 50, principios de los 60, hasta ahora estamos hablando de cuántos años, 70 años de bloqueo. Y no, si bien hizo mella en Cuba, pero tampoco doblegó al régimen cubano. Entonces, digo, no funcionó eso. Y las desgracias del pueblo cubano tiene que ver con ese bloqueo, y también tiene que ver con las incapacidades propias del régimen político de Cuba, ¿no? Entonces, cuando habla, por eso los analistas tenemos que ser lo más objetivos posible en cuanto hacemos el análisis. Por supuesto que tenemos más simpatía con una cosa o con otra, pero tenés que ser lo más objetivo posible. Algunos se plantan desde un punto de vista ideológicamente contrario al capitalismo, contrario a los Estados Unidos, y lógicamente que le echan toda la culpa al bloqueo. Desde el otro lado, también, desde la postura de los Estados Unidos, o de la postura del capitalismo, se le echa absolutamente toda la culpa del 100% a los Castro y al comunismo. Entonces creo que hay un poco y un poco, ¿no? O bastante y bastante de ambas cosas. El bloqueo ha sido vergonzoso, un bloqueo que tiene 70 años, que no tiene sentido, que perdió el sentido, no perdió el sentido hoy, perdió el sentido hace 30 años que perdió el sentido, o 40 años que perdió el sentido. Entonces es estúpido ese bloqueo. Y también es estúpida la postura de los Castro, digamos, de conservar el poder, de no abrir el juego, de no ver otras experiencias que ha tenido, por ejemplo, el comunismo en otros lugares. En Unión Soviética directamente cayó, pero en otros lugares como China, por ejemplo, como está viviendo, podemos decir que China es exitoso. Algunos dirán, no es comunista. Bueno, es un sistema mixto,
digamos, donde hay propiedad privada, donde donde el privado hace su juego, tiene empresas, pero con estricto control del Estado. Entonces, bueno, es un sistema mixto que ha sido exitoso, al menos hasta ahora es muy exitoso, y le está disputando mano a mano la economía mundial a los Estados Unidos. Entonces digo, bueno, creo que cada uno debería ver una autocrítica para poder salir de esa cuestión. Pero obviamente condeno cualquier tipo de cambio violento de un régimen político. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, quizás pueda pasar en Cuba en los próximos días, semanas, meses, no lo sabemos. Profe, quiero cambiar de tema, pero noto si hay muchos creen que esta historia de que los cubanos están esperando la llegada de los Estados Unidos. El pueblo, no hablo obviamente del gobierno, como que el pueblo espera de brazo abierto. ¿Cómo se vive esa situación? Y hay de todo. Hay gente que piensa que la salida se terminó la experiencia. En algunos puntos ha sido muy exitosa y en otros ha sido un desastre. Hablamos que ha sido muy exitosa a nivel educativo, de alfabetización. En eso hay que decirlo, en Cuba, digamos, no hay analfabetos. En el tema de la salud básica, bueno, en algunos puntos también de tecnología médica y demás han sido pioneros. Han exportado un modelo, digamos, de salud y educación al mundo. Han sido solidarios, eso es cierto, con todos en el mundo. Han enviado muchos médicos, educadores y demás. Eso por un lado, y gente que apoya este tipo de cuestiones, y otra gente que no, que piensa que ya es hora, estamos en el siglo XXI, ya muy avanzado del siglo XXI, y quiere otra cosa para la isla. Así que cambio el tema, hablo de Argentina con los Estados Unidos. ¿Habemos acuerdo? El tema del control del Atlántico Sur. Sí, es muy cuestionable esto, ¿no? Porque si bien los intercambios de experiencias y demás son positivos, digo, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como puede ser con la de Francia, con la de Rusia, con la de quien sea, con la de China, con la de quien sea. Siempre los intercambios, las experiencias, los avances tecnológicos de nuestras Fuerzas Armadas, siempre es positivo. Pero de todas maneras ahí hay una cuestión ahí muy difícil. ¿Por qué? Porque se habla, y lo dijo la Embajada de los Estados Unidos, no lo digo yo, de bienes comunes. No, bienes comunes. Y la verdad es que el Atlántico Sur, en lo que es la soberanía argentina, el mar argentino, no son bienes comunes. No son bienes de la humanidad, digamos. Es parte de la soberanía de la República Argentina. Y esto tiene que quedar muy en claro. Y me hace acordar a que hace unos años atrás se había puesto un poco en duda el tema de la soberanía brasileña de la selva, ¿no? Del Mato Grosso, de toda la cuestión esta por pensar lo que es el pulmón del mundo, y es cierto que es el pulmón del mundo, pero tenemos que entender que es soberanía del Brasil. Incluso algunos intelectuales en Estados Unidos y en Europa Occidental habían planteado la internacionalización. Con el Brasil dijo, de ninguna manera, no se va a internacionalizar, es soberanía brasileña. Después podemos discutir y buscar consensos sobre cómo proteger la selva, evitar la deforestación y demás, pero no, eso se llama una excusa para hacer una intervención internacional y quitarle una parte a un país. A un país, no, esto es nuestro. Entonces, digo, el Atlántico Sur, en la parte que nos corresponde a los argentinos, por supuesto, porque el Atlántico Sur es muy amplio, no son bienes comunes. No son bienes comunes. Entonces, le estamos dando en realidad, el trasfondo de acá es que le estamos autorizando a los Estados Unidos a hacer un patrullaje del Atlántico Sur en la zona argentina para cuidar sus propios intereses, no los intereses argentinos, sino los intereses de ellos. Entonces, ahí tenemos que poner un poco la lupa sobre el tema. Y por eso no todas las iniciativas que vienen de los Estados Unidos hacia la Argentina tienen que ser aprobadas sí o sí. Hay que ver cuáles sí y cuáles no. Me parece que Argentina debería tener poner el punto sobre las inversiones económicas que puede hacer Estados Unidos a la Argentina, que necesitamos inversiones, que vengan a radicarse empresas aquí, que generen trabajo, el intercambio comercial, qué es lo que podemos vender en el mercado de los Estados Unidos. Todo ese tipo de cosas me parecen muy buenas, muy positivas, y que hay que ahondar en eso. Pero esto, digamos, de estos acuerdos entre comillas, que en realidad es más lo que tengo que perder que ganar, me parece que no va. Unas Fuerzas Armadas que, hay que decirlo, salió una nota que está en todas las redes sociales, negro, que es porque es insólito, digamos, el intercambio que quiere hacer el ejército en Mendoza de toneladas de membrillo para obtener repuestos para arreglar la CC-10 del ejército en Mendoza.
La verdad es que, bueno, es una noticia que si bien alguno dice, bueno, no es nuevo, en realidad este intercambio lo viene proponiendo el ejército hace un tiempo, sí, pero esto tengo entendido que nació en pandemia, donde realmente había serias dificultades. Me parece que no es hacia el modelo de defensa que estamos queriendo tener, ¿no? Porque la verdad que el ejército tenga que permutar membrillo por repuestos para una S-10, me parece que es lamentable, ¿no? Estamos lejísimos. Vayan al trueque. Profe, perdón, mire, tengo varios, algunos son muy largos, no es que no quiera, son análisis enteros tan buenos, pero voy con algunos. Tenemos hasta las 2:30. Sí, mira, de Bolivia, que le pregunto al profe que ya viene el tema Bolivia, Sí. Y alguien me cuenta que vino de Cuba hace poquitito. Sí. Él, lo que me dice él, es Sí. que los cubanos lo que quieren es que le levanten el bloqueo, no que lo intervengan. Sí, el claro, pueblo, claro. el Sí, pueblo, sí, sí. dicen lo que hablan la Sí. gente. Sí. Que le levanten el bloqueo, no Sí, quieren sí. que lleguen los yanquis, pero que Sí. los desbloqueen por la forma de Sí, vida, sí. uno imagina. Profe, hablame de Bolivia, que esta semana estuvo bastante en boga Bueno, también el tema Bolivia. en Bolivia hay políticas, obviamente se votó, ganó un candidato y hoy es presidente de la derecha, digamos, donde siempre las mismas recetas, el ajuste, el neoliberalismo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en realidad ya venía un poco más light, digamos, pero venía con Lucho Arce, el anterior presidente. Y ahora hay protestas del pueblo que entiende que el salario se ha deteriorado, que las condiciones de vida se han deteriorado. Entonces hay un levantamiento y una rebeldía del pueblo en Bolivia. Bueno, a ver, algunos hablan que esto es un intento de golpe de Estado, que está Evo Morales detrás. A ver, que está Evo Morales detrás es cierto, está Evo Morales alentando y arengando a ese tipo de protestas. Me parece que si es desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los trabajadores y de los que menos tienen en Bolivia, está muy bien la protesta. Mientras no sean, no quieran tomar el gobierno, mientras no quieran tomar las instituciones, mientras no sea con violencia hacia las instituciones. Porque también tenemos que pensar una cosa, en América Latina siempre fue muy sensible el tema de la democracia o dictadura, o democracia y golpe de Estado. Siempre fue muy sensible, no importa quién gobierne. Si gobierna la izquierda, siempre se acusa a la derecha de golpista. Gobierna la derecha y se acusa a la izquierda de golpista. Entonces, bueno, hay que respetar los gobiernos que se votan. Más allá de que no nos guste, más allá de que no sea bueno para el pueblo, o lo que uno entiende que es bueno para el pueblo. En Argentina estamos viviendo una época de mucho ajuste y que se está ajustando no a la casta, sino a lo mismo de siempre, a la clase media, a los que menos tienen. Y bueno, pero es lo que lo que votó la Argentina, y esto hay que respetarlo. Después puede haber protestas, por supuesto, movilizaciones, puede haber movilizaciones a las plazas donde están los ejecutivos, puede haber pedidos en la Cámara de Diputados, pero la herramienta está en el voto. La herramienta está en el voto. Y yo creo que Evo Morales en Bolivia es responsable de que la derecha gobierne. Porque Evo Morales dividió a la izquierda en Bolivia. Entonces, por su enfrentamiento político con Lucho Arce, que era presidente, por su enfrentamiento con él, dividió a la izquierda y permitió que la derecha hubiese gobernando. Entonces, bueno, hay que darle el tiempo que la Constitución de Bolivia le da hasta el presidente que es hoy. Paz. Estados Unidos, obviamente, ya dijo que va a respaldar al gobierno de Bolivia porque hoy lo respalda porque responde a sus intereses. Uh-huh. Ayer, cuando no respondía a sus intereses, veía con buenos ojos otro tipo de intervenciones. A ver. Hay dos países que siempre están ahí a la vanguardia, China, Rusia, dos de los líderes, podemos decir, los líderes mundiales. Sí, claro. Hay visita de Putin a China, ¿con qué intención? Reforzar los vínculos, digamos que ya son muy estrechos, pero reforzarlos. Se habló nuevamente de la multipolaridad, del reclamo de que el mundo tiene que ser de esta forma y no unipolar y que lo maneje Estados Unidos a su antojo. Se refuerza esa idea cada vez que se encuentran, cada vez que Xi Jinping también habla de esto. Y también algo interesante, que es, hablaron de América Latina. Se reunieron Putin y Xi Jinping en China, pero le dedicaron un párrafo a América Latina, que respaldaban la soberanía de América Latina y el derecho que tiene América Latina de relacionarse con quien quiera. Esto es un tiro por elevación a los Estados Unidos, que está haciendo lo posible para bloquear
la relación estrecha que tiene América Latina con China. En realidad China tiene una relación cada vez más estrecha con todos, digamos. Por ejemplo, ahora se han batido récords de inversiones chinas en Europa. En Europa estamos hablando. En Europa. Que necesita menos infraestructura que América Latina. Entonces, si Estados Unidos no puede brindar infraestructura o ayudar al desarrollo de la infraestructura a América Latina, lo va a hacer China. Y no va a poder evitar esto con presiones. Al principio sí, en algún país no. Pero enfrentar a China desde el poder duro, digamos, de la presión, del lobby, de los ejércitos, esto tiene un límite. Es corto, es cortito esto. En realidad a China se le compite con economía, fortaleciendo la economía, dándole posibilidades a los gobiernos de América Latina de desarrollarse económicamente. Entonces, esa es la forma que Estados Unidos va a poder competir con China. Pero de esto se habló también en la reunión de Putin con Xi Jinping. En realidad no es una cuestión que hoy Rusia esté, porque Rusia hoy no está en condiciones de brindarle a América Latina un desarrollo, porque no lo tiene, porque está con algunos problemas económicos. Si bien se ha bancado muy bien todas las sanciones por la guerra en Ucrania, se ha bancado muy bien todos estos años, y está bastante bien, digamos, por la guerra y por las sanciones, tomando en cuenta esto, está muy bien. De todas maneras no tiene esas intenciones de proyección global, como tiene China. Entonces, si estamos hablando de que hay que respetar las decisiones de América Latina en con quién se quiere relacionar, en realidad es un tiro por elevación a Estados Unidos, pero de parte de China. Se acerca más a China que a Estados Unidos. Igual. Entonces, bueno, ahí estamos jugando en América Latina esta cuestión, ¿no? Y por supuesto que cada gobierno, podemos hablar de México, de Colombia, que dentro de poco tiene elecciones, de Bolivia, que está pasando esto, en cada uno también se está jugando una cuestión internacional. Se juegan las cuestiones internas, por supuesto, de lo que tiene que ver internamente, cuestiones internas de Bolivia en su momento o en su lugar, lo de México, pero también se juegan cuestiones internacionales del poder internacional. Es decir, de ver qué país va a estar alineado con quién. Entonces los intereses internacionales también están jugando en cada una de las elecciones. Por eso vas a ver acusaciones cruzadas. Che, acá hay intervenciones de afuera que me están queriendo modificar la elección. No es nuevo esto. Hoy se ve con más poder y digamos, y con más impunidad, pero tampoco es nuevo que se interviene en las elecciones de los países. Pero bueno, se va a hacer y se va a ver y se va a seguir viendo. Profe, en la mesa cuando hablamos de todos estos temas en la global. Esa global lo hablamos hoy. ¿Hoy? ¿A qué hora arrancamos? El programa va los martes, pero a veces hay fútbol. Y en esta semana pasó que estuve... Viste que ahora hace frío y uno se resfría. Le agarró la... congestionado. ¿Se achacó, profe? Y la verdad que sí, estaba ¿Pero estuvo cerca de irse? No, estaba ahí. Bueno. No podía hablar nada más. Avise, no se me va a ir solo. Esta voz del locutor no estaba bien. Así que, pero hoy hay mesa global. Hoy hay mesa global. Hoy a las 22 horas vamos a hablar de todos estos temas. Vamos a pasar también parte de la entrevista que hicimos con el embajador de Noruega, que ese tema es muy importante, hay que machacarlo, el acuerdo con EFTA, que es una asociación de varios países europeos que no participan de la Unión Europea, pero que es muy interesante porque tiene un poder adquisitivo muy grande, es bueno para Santa Fe también, Santa Fe tiene que estar en esto. Vamos a pasar una parte donde él habla, el embajador de Noruega, de Santa Fe concretamente. Ya tenemos programada también una entrevista con la Embajada de Suiza. Seguramente en los próximos días estaremos con esto. Vamos a invitar también en las próximas ediciones de Mesa Global a analistas, a intelectuales, a catedráticos de las relaciones internacionales. También estuvimos hablando en la edición pasada con Lucila García, con la directora de la Cooperación Internacional de Santa Fe, que nos contó que hizo Poletti en España. Bueno, en definitiva, eso es Mesa Global. Eso es Mesa Global y hoy a las 22 está, y si no después por las redes. Lo siguen. Gracias, profe, por la visita. No, por favor. Pasamos, ahí queda un montón, algunos lo abro porque son largos. Esto lleva a que la gente me gusta, no hay que opine, que hace análisis. Claro, cada uno tiene su visión del mundo, ¿no? Está bueno, perdón que son muy largos y son preguntas, inclusive temas extra los que tocamos. Es como el fútbol. Está bueno poder hacerlo. Hay veces, no podemos meternos en tantos temas, hoy pasamos por 4 temas, profe. Un montón de temas.